Gracias de vuelta por participar de esta charla donde vamos a compartir una actividad de cómo calcular la muestra y el error muestral. Muchas veces para los estudios de mercado se nos plantean cuáles son la muestra que necesitamos realizar. Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a compartir una presentación y vamos a hacer algún ejercicio para poder ver con ustedes de manera práctica cómo calcular la muestra y el error muestral. Así que ahí vamos. En principio, algunas definiciones de los estudios de mercado es que, digamos, nunca trabajamos con datos exactos. Y muchas veces se critica el tema de las encuestas porque no aciertan. Y por otro lado también se trata de tener números, porque si hay números es confiable. La idea es acotar el riesgo. Siempre trabajamos con incertidumbre y el punto es cómo achicamos el riesgo para las decisiones de negocio, las decisiones de inversión que necesitamos tomar. Un punto fundamental para empezar es arrancar por la esencia de los estudios de mercado. La esencia es que primero deberíamos comprender. Primero hay que tratar de comprender. Y muchas veces creo que el primer error que se comete es que se trata de medir todo. Hoy, porque la tecnología avanzó muchísimo, se trata de medir y ponerle números, y le ponemos números con decimales prácticamente a todo, pero muchas veces el error primero es que no estamos comprendiendo el escenario, a lo que algunos pueden llamar el big picture, o sea, el marco de lo que estamos hablando. Entonces, primero recuerden siempre que la idea es comprender y luego medir. Por eso, en la investigación de mercado muchas veces hay mediciones cualitativas, que son quizás a mí las que más me gustan, y por otro lado están las mediciones cuantitativas, que también son útiles, por supuesto, pero creo que no hay que abusar. Seguimos. En la definición de un estudio de mercado siempre tenemos tres variables y nunca podemos elegir las tres: el tiempo, la calidad y el costo, o el tiempo, el costo y la consecuencia es la calidad. O si no, bueno, el tiempo es la variable quizás más compleja de acotar a veces, aunque haya presupuesto, digamos, hay cosas que no se pueden hacer en determinado tiempo. El punto cero, y muchos de los que hayamos compartido alguna de las charlas, es este cuadro, que siempre lo hemos mostrado, donde explicamos un poco la esencia de los enfoques metodológicos que se utilizan. O sea, no hay un solo tipo de estudio de mercado y deberíamos definir cuál es el enfoque metodológico, y dependiendo del objetivo para el que querramos hacer un estudio de mercado. Vamos a repasar esto y después, como dijimos, por supuesto, vamos a ver el tema del cálculo de la muestra y del error muestral. Entonces, avanzamos. Si empezamos por los estudios de competencia, ahí tenemos información macroeconómica, información del sector y por supuesto también información de las empresas. ¿Cuáles son los objetivos que podemos cubrir con un estudio de oferta? Fundamentalmente el dimensionamiento, el análisis de las estrategias de las compañías y los resultados en las variables más críticas como son la facturación y la rentabilidad. Por otro lado, las mediciones en los canales, hay muy pocas mediciones en canales en lo que son auditorías, hay mediciones en el canal supermercadista, donde hay empresas como por ejemplo Nielsen, una de las pocas, hay algunas opciones locales, como Sentia o Scantech, pero después por otro lado se pueden hacer mystery shoppers y censos. También hay mediciones en el canal farmacéutico, pero auditoría, excepto en el canal supermercadista y el canal farmacéutico, prácticamente no hay. Y por último, las mediciones del consumidor. ¿Para qué? Para determinar hábitos y actitudes de compra, paneles, segmentaciones, estudios de satisfacción, evaluaciones de producto, de concepto, evaluaciones de publicidad, pre-test, post-test,
y otro tipo de investigaciones como envase, marca, imagen institucional, etcétera, clima. Todas estas investigaciones se hacen sobre el consumidor, en muchos casos sobre el consumidor final y a veces sobre el consumidor intermedio. Pero definitivamente hay que entender que los estudios de demanda cubren determinados objetivos que no los cubren, y por otro lado hay objetivos para los estudios de oferta, como el dimensionamiento, que no se pueden obtener de los estudios de demanda. Dicho esto, vamos a repasar el tema de las mediciones de actitudes, que tienen que ver con el consumidor, donde básicamente las opciones o los grandes segmentos a tener en cuenta son el conocimiento del producto, conocimiento, comprensión, nadie compra lo que no conoce, el vínculo afectivo que se pudo haber desarrollado y, por supuesto, las variables de comportamiento, conducta, de compra pasada o futura. Hay todo un segmento de escalas de medición, que no lo vamos a ver en este caso, porque nos vamos a focalizar en el tema de las mediciones de la muestra y del error. ¿Cuáles son las fuentes de error que existen? Porque siempre nos preguntamos sobre el error. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es definir la población. Entonces, tener el marco muestral, definir la población, el universo, y después, a partir de ahí, poder determinar la muestra. Y vamos a ver que las diferencias que hay en la muestra, perdón, volvemos, y en la muestra y los errores en los estudios de oferta y estudios de demanda. Los errores del entrevistado, el rechazo, la inhabilidad para contestar, la falta de predisposición, errores del entrevistador que deberíamos obviamente eliminar, y puede haber errores de procesamiento. Una cosa muy importante es que los errores muestrales sí se pueden medir cuando la muestra es aleatoria. Después vamos a ver lo que es una muestra aleatoria, y básicamente el concepto es que si la muestra aumenta, el error disminuye. En los errores no muestrales, por ejemplo de sesgo, lo que hay que entender es que si hacemos mal algo, por ejemplo la definición del error de la muestra, el rechazo o los distintos errores de diseño, perdón, no se pueden medir, y si la muestra aumenta, el error aumenta. ¿Sí? Por lo tanto, como conclusión, siempre decimos, es mejor poco bueno que mucho malo, ¿no? Así que es mejor tener una buena muestra, bien seleccionada, etcétera, y no hacer muchas, pero que puedan tener errores, porque aumentamos el error. Por lo tanto, tengan en cuenta que si hacen algo mal y lo hacen mucho, es mucho peor. Por lo tanto, es como tener un rifle torcido, más tiros tiran, más pifian. Seguimos. Hay distintos tipos de muestreo y nos vamos acercando a los temas centrales. Hay muestreos no probabilísticos. Hay casos donde no podemos utilizar un muestreo probabilístico simple o estratificado, como se menciona ahí, sino que tenemos que utilizar muestreos no probabilísticos. A veces se hacen muestreos por conveniencia, que es lo típico de un estudio de oferta, y a veces muestreos por cupo. Por ejemplo, muestreo por cupo lo podemos utilizar cuando no podemos hacer la selección aleatoria de todos los individuos, y entonces definimos que la población tiene un 50% de hombres y un 50% de mujeres. El cupo que le vamos a dar en la muestra a los hombres y a las mujeres tiene que ver con la proporción que tiene el universo. Entonces, tenemos que definir si podemos y conviene utilizar un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de un muestreo? Obviamente, digamos, es mucho mejor por temas de costo, de tiempo y de contaminación hacer un muestreo que un censo. ¿Se pueden hacer censos? Sí. A veces se hacen censos, obviamente los censos de población, pero también se hacen censos de actividad o censos industriales, etc. Entonces el punto es definir la población, el marco muestral, de dónde vamos a seleccionar eso que represente a la población, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar el procedimiento de muestreo y obviamente seleccionar la muestra. Por lo tanto nos vamos acercando al tema central,
que habíamos planteado para la reunión de hoy. ¿Cómo es la muestra en un estudio de oferta? Nosotros dijimos que había estudios de oferta para dimensionar los mercados y estudios de demanda. En un estudio de oferta o dimensionamiento, bueno, la metodología básicamente es primero la realización del relevamiento de todo lo que son las fuentes secundarias. Eso más o menos lleva un mes de trabajo y se relevan todas las fuentes disponibles, de fuentes públicas, privadas, etcétera, para conseguir información del mercado y de las compañías. Luego se hacen entrevistas, no encuestas. Entrevistas. Una entrevista es una reunión en profundidad donde el entrevistador tiene mucha información que trata de compartir con el entrevistado. ¿Y a quiénes se hacen las entrevistas? Al entorno competitivo, a los proveedores, a los distribuidores, a posibles ingresantes y por supuesto también a los competidores. Ahora vamos a ver el tema de la muestra de un estudio de oferta. La muestra de un estudio de oferta es una muestra no probabilística o muestra por conveniencia. ¿Por qué? Porque la esencia es que cuando uno hace un estudio de oferta, no todos los actores son equivalentes. Si hacemos un estudio de oferta sobre supermercados, no es lo mismo Carrefour que 3 cadenas pequeñas del interior o 3 chinos orientales o como le llamemos. Por lo tanto, el tamaño, fundamentalmente, de los distintos actores no es el equivalente, no es comparable, no se puede reemplazar a uno por otro porque no son equivalentes. Por lo tanto, es una muestra por conveniencia, donde se eligen algunas de las principales empresas grandes, algunas de las medianas y por supuesto también algunas de las chicas. Y esto es también por producto de la concentración de los mercados. En Argentina, en la mayoría de los mercados, las primeras 5 o 10 empresas concentran más del 50% del mercado. Bueno, no en Argentina, en Latinoamérica en general y muchos lugares del mundo. Por lo tanto, la muestra en un estudio de oferta suele ser de 5, 10, 20, difícilmente superemos los 30 entrevistados de decisores de las compañías. Gerente de marketing, gerente comercial, a veces gerente general, son las personas que solemos entrevistar y se solicita la entrevista con el beneficio de darle finalmente al entrevistado una devolución o resumen del trabajo. Obviamente no le damos todo el trabajo, porque si no, digamos, perdemos el activo, pero sí se hace un intercambio de información, y esto se hace más o menos en unas 4 o 5 semanas, luego de haber recopilado toda la información de la fuente secundaria. Ahora, una cosa fundamental, cuando alguien nos pregunta cuál es el margen de error de un estudio de oferta, el punto es que no aplica la teoría estadística porque no hay aleatoriedad y no se puede calcular. No es que no hay error, sino que no se puede calcular el error. Sí, en función de la experiencia, por supuesto, los números de luego finalmente que terminan un estudio de oferta difícilmente puedan tener un error de más del 10 o el 15% si el estudio está bien hecho. Pero no podemos hacer un cálculo de cuál es el error del estudio de oferta. Bueno, espero haberlo explicado hasta acá. Ahora lo que vamos a ver son los estudios de demanda. En los estudios de demanda básicamente tenemos una característica que está mencionada, donde se asume que los individuos en principio son equivalentes. Yo puedo reemplazar un consumidor por otro consumidor, donde muy probablemente las variables de comportamiento van a ser similares o equivalentes. Por lo tanto, digamos, acá vamos a aplicar todo el tema de la teoría estadística. Yo simplemente en esta charla les voy a dar los conceptos y la metodología operativa para que ustedes lo puedan determinar. Entonces, lo que vamos a trabajar es con 2 tipos de universo. Con el universo que asumimos que es infinito, o sea, arriba de una determinada cantidad, y algunos dicen 20.000, algunos dicen 50.000 individuos, para arriba hay distintas posturas, se asume que el universo es infinito. No importa si el universo es de 500.000 individuos, o de 1 millón, o de 10 millones, o de 100 millones. Si hay aleatoriedad,
se puede tomar una muestra y la muestra que se seleccione va a ser representativa del universo y el error va a tener un margen de error, la media de la muestra con respecto a la media del universo. También, por otro lado, hay universos que son finitos. Cuando el universo de un determinado mercado que queremos analizar, a lo mejor son 1000 individuos, 2000, 3000, 5000, o un número similar, hay una forma de calcular cuál es la muestra y el margen de error para esos tipos de universo que son finitos y requieren un ajuste. Muy bien, acá les dejo un link al cual van a poder entrar a un dashboard de claves donde tenemos las fórmulas para que ustedes puedan hacer el cálculo de la muestra y el error. Así que, bueno, espero que hagan clic aquí y voy a mostrarles cómo hacer el cálculo con ese link. Así que vamos a ir al panel donde yo ya entré y ustedes van a poder, a ver, vamos a ir acá, y aquí tienen los que se hayan registrado en el link que les acabo de mostrar, van a poder entrar a esta hoja de cálculo, donde tienen las distintas variables, y yo les puse en amarillo cuáles son las que pueden cambiar para que les haga automáticamente el cálculo del error o de la muestra. Entonces, acá estamos trabajando con una muestra para un universo infinito. O sea, si trabajamos con un universo infinito, ustedes utilizando estas variables, lo que les interesa es la teoría estadística y los distintos elementos. Después les dejo la información en la presentación para que la puedan analizar aquellos que deseen profundizar en el tema estadístico. Yo lo que pretendí es darle una herramienta absolutamente práctica para que digan, bueno, yo quiero tener un error, en este caso, pongamos del, creo que es 4,5. Vamos a correr aquí. Con este error del 4,5 me determina que la muestra son 474 individuos. Una cosa importante que creo que no dije es, esto se puede aplicar siempre y cuando la muestra sea aleatoria. ¿Qué es lo que le da la aleatoriedad a la selección de la muestra? Es que le demos a cada uno de los individuos la misma probabilidad de ser elegido. O sea, yo tengo que tener un marco muestral donde hago un sorteo al azar y tengo que darle a todos los individuos la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, si yo quiero tener un margen de error, vamos a poner del 5%, acá ven que me cambió la muestra y me dice que tengo que tener 384 casos para tener un margen de error, que es al 95% del nivel de confianza, y esto es, bueno, el tema de sigma, z, que no vamos a entrar en el tema estadístico. Con el 95% de confianza y el 5% del margen de error, la muestra es de 384 individuos. Pero esos 384 individuos, para que cumplan con el parámetro de que la media de la muestra tenga un 5% de error, más o menos 5% de error con respecto a la media del universo, tienen que haber tenido la misma probabilidad de ser elegidos. Digo, para poner algo sencillo, si nosotros queremos hacer una encuesta en una determinada ciudad y entrevistamos a las 384 personas que están únicamente en la estación de tren, no tenemos una muestra probabilística, porque no todos los individuos de la ciudad tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos, sino que solamente aquellos que estuvieron en la estación de tren, no sé, determinado día o determinada hora. Entonces lo que tenemos que garantizar, insisto, es la aleatoriedad. Y como les mostré, aquí lo que podemos hacer es poner el margen de error. Si yo digo, bueno, no, pero yo puedo aceptar un margen de error del 6%, más o menos 6%, acá me dice que al 95% de confianza
con 267 individuos, yo tengo el 6% del margen de error. Si al revés, digo, no, quiero tener un margen de error de más o menos 4%, el cálculo me dice que tengo que tener una muestra de 600 y así sucesivamente. Si quiero tener un 3, la muestra me tiene que aumentar para que yo pueda bajar el margen de error y tengo que tener 1067 casos. Lo mismo, o al revés, lo puedo hacer si cambio el número de la muestra. Acá yo determiné que quería una muestra de 500 casos y me dijo que en ese escenario, en un universo infinito y al 95% de confianza, voy a tener un 4,38% de margen de error. Si yo digo, no, voy a hacer una muestra de 700 casos, acá me arroja el cálculo de que voy a tener un 3,70% de margen de error. E insisto, esta es la fórmula con la que van a poder determinar la muestra, o van a poder poner el margen de error y va a calcular la muestra, o van a poner la muestra y les va a determinar el margen de error para un universo infinito y van a poder jugar con eso. La segunda opción es trabajar con una muestra que tiene un universo finito, o sea que es acotado. En este caso el n mayúscula es el universo. En este caso yo había puesto que vamos a trabajar con un universo de 1000, pero podría poner 10.000, por ejemplo. En ese caso, si trabajamos con un universo de 10.000 y la muestra es de 550, el n minúscula es la muestra, el margen de error que me calcula la fórmula es de 4,6%. Y al revés, si yo le puse que quiero tener un margen de error, vamos a poner en porcentaje, del 3%, lo que me dice es que tengo que tener para un universo de 10.000 y con 550 casos, no, perdón, para un universo de 10.000, para el 3% de margen de error, tengo que tener una muestra de 964 casos. Si yo digo, bueno, no, quiero tener 5%, el sistema me determina que en ese universo de 10.000, para el 5% de margen de error, solamente necesito 370 casos y puedo hacer lo mismo y jugar con otras opciones. Con el 7% de margen de error, lo que voy a tener es la necesidad de armar una muestra de casi 200 casos, o sea, 192 casos. De vuelta, en este link que yo les armé en uno de los dashboards del monitor sectorial de claves, ustedes tienen las fórmulas para poder jugar y poder determinar cuál es el margen de error y cuál es la muestra, dada las variantes o de muestra o de margen de error que nosotros fijemos anteriormente para un universo finito, y lo mismo lo pueden hacer con un universo finito. Así que bueno, espero haber sido claro, y con esto cerramos. Acá estaba la explicación de la aleatoriedad, cosa que ya lo hablamos, y este es el cuadro, un resumen de las variables que ustedes pueden tener en ese dashboard, que es obviamente dinámico y con el cual van a poder jugar para las distintas alternativas. Así que, bueno, damas y caballeros, espero que esta charla haya sido útil. Entiendo que la hicimos en un tiempo bastante prudencial, así que les agradezco. Si quieren mandar un mail para hacer alguna consulta a nelson@claves.com.ar, o por LinkedIn me hacen llegar sus inquietudes, o a través de la página de Claves, y vamos a tratar de evacuarlas lo mejor posible para poder colaborar con ustedes. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias.